Bendiciones con todos. Tema 28. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Dios maldice a la serpiente. Y utilizamos Génesis capítulo 3, versículo 14. Escuche lo que dice. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está la consecuencia de la serpiente por engañar a Eva, engañar a la mujer. Cuando Adán y Eva eligieron desobedecer a Dios, provocaron en el mundo una tendencia a pecar, por lo que Dios no lo podía pasar por alto, no se podía. Él debía juzgarlo y castigarlo de inmediato. Si las consecuencias del pecado de nuestros primeros padres parecen extremas, esto refleja la justicia y odio de Dios hacia cualquier tipo de pecado. Entienda bien esto. Dios sabía que esto desencadenaría más pecado, vidas arruinadas, como lo vemos en el resto de las Escrituras, por el surgimiento a las mentiras de Satanás. Pero por eso el Señor divisó un plan de salvación para la humanidad. Y el pacto adámico que veremos es la primera etapa del mismo. Aquí veremos la primera parte del pacto en donde se explica la maldición de la serpiente. Veamos el pacto adámico. Este es el segundo pacto. ¿Se acuerdan? El primer pacto fue el pacto edémico, Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 30 y capítulo 2 del 15 al 17. ¿Qué hizo Dios con la humanidad inmediatamente después de la caída de Adán? Incluye una maldición y una bendición. Este pacto les da a Adán y Eva una descripción profética de lo que sería vivir en el mundo fuera del paraíso. Como veremos en este y los siguientes estudios bíblicos, este pacto descrito en Génesis capítulo 3, versículos del 14 al 19, el pacto adámico está dirigido a la serpiente, a la mujer, al hombre y a la tierra. En este pacto el Señor, antes de juzgarlos, nos mostró misericordia. Antes de expulsar a nuestros primeros padres del paraíso del Edén, hizo un pacto con ellos dándoles una promesa divina y esperanza. Si por la mujer entró el pecado, por ella vendría el Salvador, que acabaría con el pecado y la maldición de este pacto. Este pacto es la semilla de toda la profecía en la Biblia. Sí, así es. La mujer tipifica Israel, de donde el Mesías prometido vino, mostrada en Apocalipsis capítulo 12. Este niño sería el objeto de los ataques continuos de Satanás. Por ejemplo, con Moisés cuando el faraón trató de matar a todos los niños israelitas en Egipto, o cuando Herodes mandó a matar a todos los niños en Belén. Ahora continuemos con nuestro estudio en la segunda parte de este versículo que dice: por lo que has hecho. Satanás y los demás ángeles que se rebelaron contra Dios fueron arrojados a la tierra. Cuando Dios se dirige a la serpiente, es solamente para condenarla. Satanás no tiene nada que aprender del Señor, a diferencia del hombre y la mujer, a quienes les da bendiciones y castigos, mostrando que ellos no estaban totalmente perdidos. El castigo para el diablo puede significar que, al ser echado del cielo a la tierra,
perdió la gloria y la felicidad que allá tenía, y ahora se arrastraría sin ninguna oportunidad de recuperar todo aquello que perdió. Además, no va a tener más alimento de ángeles, maná por ejemplo, ni las alegrías del cielo, sino la lujuria terrenal y los deseos impuros de los hombres. Y estas serán su condición y circunstancias para siempre. Esta degradación es perpetua por el resto de sus días. La siguiente frase: eres maldita más que todos los animales, le dice Dios. ¡Wow! La palabra hebrea utilizada aquí para maldecir es arad, que es invocar miseria hacia alguien por parte de alguien con autoridad. En las escrituras solo se usa para las maldiciones que vienen o son impuestas por Dios, por nadie más. La serpiente es la más maldecida sobre todos los animales por lo que hizo. Dado que la serpiente tentó a nuestros primeros padres conscientemente para que pecaran, no tenían ninguna excusa y recibió una pena triple. Primero, andarás arrastrándote sobre tu vientre. Este castigo llevó a la serpiente a una vida de deshonra en el mundo animal, y para Satanás una señal de desprecio y de degradación, porque lo obligan a convivir con la humanidad, sus víctimas en los abismos más profundos de vergüenza, infamia y humillación. Segundo, comerás polvo todos los días de tu vida. Esto refleja la tentación en la que cayó la mujer para comer del fruto prohibido, lo cual condujo a la caída de nuestros primeros padres. Aquí se hace alusión a que la serpiente es responsable de la muerte del hombre, quien regresa al polvo. Así que la dieta de la serpiente será un recuerdo perpetuo de su crimen. Tercero, la destrucción final de la serpiente. Dado que la serpiente engañó con la frase "no morirás", ahora el castigo por esta acción será la muerte de la serpiente, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Sigamos con el versículo. Entonces, la frase tanto domésticos como salvajes. El reino animal sufre bajo la maldición que se dio a la raíz del castigo sobre la serpiente. Ahora hay cazadores y presas. Los leones son ejemplo de esto. Cazados sin misericordia. Y ellos cazan también. El pacto adámico no tan solo afectó a la serpiente, sino a todo el reino animal, ya que se piensa que antes todos los animales eran herbívoros, se piensa. Pero ahora tenemos depredadores y presas, animales carnívoros que se alimentan de otros. También aparece la muerte en los animales. Entonces, otros animales cambiaron sus hábitos alimenticios para comer la carroña de animales muertos. Mire cómo cambió todo lo maravilloso que creó Dios, que vimos en los primeros capítulos cuando Dios creó la creación. Aquí surge lo que los naturistas, como por ejemplo Darwin, llaman la supervivencia del más fuerte. Las especies tienen que adaptarse a su medio ambiente o desaparecer. Durante el milenio, cuando el pacto adámico termine, el reino animal volverá a ser como era en la creación. El profeta Isaías dice lo siguiente. Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 7. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. Mire, qué lindo que todo se va a restaurar.
Qué lindo, porque se dañó cuando la serpiente tentó a Eva y comió del fruto, y después Adán también comió. Ahora la frase andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo. La serpiente, después de la maldición, se arrastra y come polvo. Dios alteró la apariencia física de la serpiente por tratar de exaltarse, y como castigo la forzó a que se arrastrara en una postura de humillación y derrota, como un recordatorio permanente para la humanidad del efecto devastador del pecado. El pecado de Adán, por supuesto. La serpiente pasó de ser el animal más astuto a representar algo odioso y repugnante. ¿Quién no le tiene miedo a una serpiente? No se sabe si la serpiente tenía patas, caminaba erecta, o inclusive si tenía alas antes de ser maldecida. Pero lo que sí sabemos es que después de ser maldecida por Dios, se arrastra sobre su vientre y perdió toda la belleza que antes poseía. ¿Qué le parece? Dice el libro de Miqueas capítulo 7, versículo 17 lo siguiente: lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra, saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. La serpiente come polvo todos los días, tal y como dicen las Escrituras. En la traducción de la Reina Valera contemporánea, la maldición dice: te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que significa que las serpientes son forzadas a comer polvo, y esta profecía se cumple literalmente, ya que la mayoría de las serpientes tienen problemas de visión y compensan esta falta principalmente con su sentido del olfato. Pero las serpientes no tienen la nariz como la nuestra. Ellos solo la usan para respirar, y en el sentido del olfato el sentido de su olfato está en la boca, por lo que utilizan sus lenguas humedecidas para recolectar partículas de polvo que les son traducidas en olores con un órgano sensorial especial llamado órgano de Jacobson en el techo de la boca, y así es como la serpiente olfatea. ¿Qué les parece? Por lo tanto, ellas están comiendo polvo toda su vida, tal y como lo dice la palabra de Dios, como lo ordenó Dios. Ahora, la frase durante toda tu vida habla del destino final de la serpiente y su descendencia. Tu vida es una alusión de la falsa promesa que hizo a la mujer en el versículo 34, no morirás, que irónicamente será reconocida más adelante como Eva, la madre de todos los que viven, en el versículo 3:20. Así la serpiente tendrá su muerte por su engaño, y Eva, a través de su descendencia, sobrevivirá después del adversario. ¿Qué les parece? La serpiente, como instrumento del diablo, debe compartir los castigos del diablo. Y aunque vimos que durante el milenio los animales regresan a su estado edémico, las serpientes seguirán comiendo polvo, como nos dice el profeta Isaías. Sí, mire, escuche. Isaías capítulo 65, versículo 25. El lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Seguirá comiendo polvo, perdón. Después de maldecir a la serpiente físicamente en este versículo, Dios entonces se dirigió a la serpiente espiritualmente, al seductor, Satanás, y lo va a maldecir en el versículo 15. Este será el tema que abordaremos en nuestro siguiente tema, ¿sí? Pero dice el versículo 15 que dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella.
su descendiente te golpeará la cabeza y tú la golpearás en el talón. ¿Qué les parece? Ahora, continuando con el pacto adámico, aquí veremos el segundo componente de la maldición de la serpiente, su parte espiritual. Describe el conflicto permitido por Dios, los participantes en la batalla y la destrucción final de Satanás por la descendencia de la mujer. Este versículo es llamado protoevangelio porque contiene la primera buena noticia, la promesa de su Salvador, siendo esta la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y nos da la buena noticia de la justicia divina, que resolverá los problemas de la humanidad que desencadenó la serpiente, la cual tiene una esperanza de vida limitada con un final violento. Ahora, la frase "y pondré hostilidad entre tú y la mujer". El lenguaje de este pasaje indica un conflicto de vida o muerte que padecen los combatientes. Aunque aquí se habla de la serpiente y la mujer como individuos, este versículo nos muestra que la batalla se extenderá a toda la humanidad que va a lidiar entre el bien y el mal desde el inicio de la historia. Ahora aquí vemos el origen del conflicto y la violencia que la humanidad ha experimentado después de sus orígenes hasta nuestros días. No solo físicamente, sino principalmente desde el punto de vista espiritual. Hoy en día somos bienaventurados porque el misterio del conflicto humano con el poder espiritual del mal, que estaba oculto en el Antiguo Testamento, fue desenmascarado en el Nuevo Testamento. En él, Jesús nos revela que Satanás es quien estaba detrás de la serpiente. Romanos capítulo 16, versículo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y que él es el Salvador. Jesús es el Salvador a través de la descendencia de Eva. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y él es quien nos da vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 22. Leamos dos de esos versículos. Leamos Romanos 16, 20. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y 1 Corintios 15, 22 dice, así como todos mueren, porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. ¿Qué les parece? Las escrituras nos enseñan que es de suma importancia que conozcamos acerca de este conflicto espiritual, ya que cada persona va a enfrentar las tentaciones y debe ganar la batalla para seguir el bando correcto. Este versículo en Génesis nos muestra que se van a formar bandos y el apóstol Juan nos muestra cómo identificarnos. Dice 1 Juan capítulo 3 versículo 10. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. ¿Qué les parece? La frase "entre tu descendencia". Es Jesús quien nos explica quiénes pertenecen a la descendencia de Satanás, entre los que se encuentran sus agentes, los demonios, y todos los hombres incrédulos, escuche bien esto, carnales y malvados, quienes están en apostasía espiritual al abandonar a Dios y seguir el camino del diablo con los valores del mundo. San Juan 8:44 dice, Jesús dice a los fariseos, pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. ¿Qué les parece? El apóstol Juan nos muestra que la descendencia del diablo empezó con uno de los hijos de Eva. 1 Juan capítulo 3 versículos 12 al 13 dice, no debemos ser como Caín,
quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo nos odia. Qué maravillosa palabra, ¿no? Como el diablo es el padre de las mentiras, engaña al mundo entero a través de su semilla. El falso Mesías, el anticristo, será el hombre del pecado con una naturaleza sobrenatural y satánica que vendrá al final de los tiempos, en lo que se conoce como el periodo de las tribulaciones. Apocalipsis capítulo 13. Se habla del anticristo, la primera bestia, el falso profeta, la segunda bestia, junto con Satanás, forman la tríada satánica descrita en Apocalipsis capítulo 12. Usted puede entrar al canal de la Iglesia Evangélica Misionera Jesús la Luz y allí va a encontrar en una carpeta todo Apocalipsis hecho en video, para que tengamos claro este tema. Dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 y 15 lo siguiente. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía de morir. Para que usted lo sepa. Seguimos con el versículo donde dice la descendencia de ella. La palabra descendencia viene de la palabra hebrea sera, que significa semilla, que se puede referir a un individuo o a un grupo. Esta ambigüedad permite expresar un solo niño. Utilizado en Génesis capítulo 4, versículo 25, para referirse a Set, o como la descendencia de Abraham en Génesis 12:7. En la traducción griega Septuaginta, que fue concluida 100 años antes del nacimiento de Jesús, la palabra sera se tradujo a la palabra griega esperma. Esto demuestra que los rabinos judíos que hicieron la traducción interpretaron la semilla como un individuo masculino mucho antes de que viniera Jesús. ¿Qué les parece? Leamos lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Y Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué maravilla es la palabra. En las Escrituras la semilla siempre proviene del Padre, esperma. Sin embargo, Dios nos promete en el pacto adámico que nuestro Salvador, la semilla de la mujer, vencerá a Satanás. Jesucristo, con su nacimiento milagroso de la Virgen María, sin la semilla, el esperma de un hombre, dio cumplimiento a la promesa del pacto adámico. Dice Lucas capítulo 1, versículo 34 al 35 lo siguiente. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Y Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. Amén, decimos, ¿no es cierto? El apóstol Pablo va más allá. Identifica a la semilla como Jesucristo, el descendiente de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 16, como veremos ya mismo. Pero además, con la pluralidad de los descendientes de Abraham, que somos los creyentes que formamos la iglesia de Cristo. Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17. Leamos estas citas bíblicas. Gálatas 3:16 dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como significara a muchos descendientes.
más bien dice a su Hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Y ahora Romanos 4, 16 y 17 dice, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y, vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios dijo. Te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Amén. Ahora, la frase, su descendencia te golpeará en la cabeza, aquí muestra a Dios su plan de redención que nos da a la humanidad la esperanza de paz y bienaventuranza, ya que el diablo, el pecado y la muerte van a desaparecer. ¿Pero cómo? ¿Puede acaso el hombre eliminarlos? Por supuesto que no. Él es un pecador. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. ¿Puede la humanidad combatir al diablo? Claro que no, ya que se ha vuelto esclava de la serpiente. ¿Puede la raza humana eludir la muerte? Para nada, ya que el hombre introdujo a la muerte al comer el fruto prohibido. Entonces, ¿cómo? Solo Dios con su gracia nos puede salvar y solo nos pide una cosa a cambio, que tengamos fe en Jesucristo para recibir su salvación. Escuche 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Qué les parece? Tremendo, maravilloso, ¿no? La palabra golpear en este versículo viene del hebreo shuk, que significa aplastar o hacer pedazos. Así que el impacto de la maldición muestra la descendencia de la mujer destruyendo el poder del diablo o aplastando la cabeza de la serpiente con su pie, con consecuencias mortales para el adversario, quien solo alcanza a morder el talón con su ataque, mostrando el gran poder de Dios. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 8 lo siguiente. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Qué les parece? Ahora, la frase, tú le golpearás el talón. Satanás solo podría herir o lastimar el talón de Cristo. Esto hace referencia al sufrimiento y muerte de nuestro Salvador que ocurrió hace casi 2000 años durante su crucifixión en el Calvario. Pero fue aquí donde Jesús aplastó la cabeza de Satanás con un golpe fatal con su resurrección, que representa la victoria en la cruz sobre el pecado, la muerte y el diablo. Maravilloso, ¿no es cierto? Jesucristo va a redimirnos al cargar nuestros pecados él mismo. Isaías 53:5 dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y 1 Pedro 2:24 dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. Y hablando de la muerte, 1 Corintios 15, 55-57 dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte y la ley da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sobre el diablo, Hebreos 2, 14, 15 dice,
Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podría morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Qué tremendo, ¿no? Y Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Ahora, hablemos un poquito antes de terminar sobre el protoevangelio. Tradicionalmente este versículo se ha sido llamado protoevangelio, literalmente primer evangelio, porque es el prototipo del evangelio cristiano que Jesús predicó al darnos la buena noticia de nuestra salvación. Nos habla del conflicto entre Satanás y la mujer y nos da la buena noticia de quién será el vencedor. Y para nosotros, la victoria ya ocurrió cuando Jesucristo resucitó. Dice Romanos 1:4 lo siguiente: y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. En este protoevangelio es el que Dios es quien busca al hombre, sufre para alcanzar al pecador y brinda su amor divino para salvar a la humanidad, introduciendo el tema en toda la Biblia. Y como nos explica el apóstol Pablo, el hombre vive en un conflicto que para alcanzar a Dios, siempre buscando esconderse y alejándose de él. Romanos 3, capítulo 3, versículos 10 y 11 dice: como está escrito, no hay ni un solo que sea justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y Génesis 6:12 dice: Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Y Salmos capítulo 11, versículo 10 dice: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Ahora, Dios lo hace por su voluntad propia, no porque lo merecemos. Ezequiel 36:22 dice: por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a la tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Como vimos, la serpiente ya fue derrotada en la primera venida de Jesucristo, pero aún falta su destrucción final en su juicio que vendrá y su lanzamiento al lago de fuego, lo cual nos da a todos los creyentes una razón de esperanza, en que nuestro Señor lo aplastará muy pronto, y esto lo describe Apocalipsis capítulo 20. ¿Sí? Dice Juan capítulo 16, versículo 11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y Apocalipsis 20, versículo 2, versículo 7 al 10 dice: sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, saldrá para engañar a las naciones, los reunirá a todos para la batalla, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Después el diablo que lo había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya están la bestia y el falso profeta. Allí será atormentado día y noche por siempre jamás. ¿Qué les parece? La bendición más grande de la promesa del Salvador es la semilla de la mujer. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez para ocuparse de nuestros pecados, sino para tener salvación a todos los que esperan
con anhelo su venida. Para terminar, veremos lo que se trata la salvación. Dios cambia milagrosamente la naturaleza de los que Él redime, de sus elegidos. Vuelven a nacer de nuevo y dejan de ser personas del mundo. Esta fue la promesa central de la nueva alianza. Escuche lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículos 25 y 27. Dice el Señor: esparciré agua limpia sobre ustedes, y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Maravillosa palabra. Romanos 12:2 dice Pablo: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en las personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. ¿Qué les ha parecido estas verdades de la palabra de Dios? Dios maldice la serpiente, pero al mismo tiempo crea un plan de salvación para la humanidad, porque Él nos ama. Nos ama con un amor eterno que usted no se imagina. Entonces, en esta última parte que hablamos del protoevangelio, ya comienza a ser un plan de salvación y es en Jesucristo. Es en el Hijo nacido de María. Y nosotros, para ayudarle a que usted venga a Jesucristo, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe. Hágala con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que ha hecho. Ahora, para sostenerse en Cristo, medite en la palabra todos los días. Fortalézcase en la palabra, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque aplicarla, busque obedecerla y después predicarla. Cante alabanzas al Señor porque Él se lo merece y tenga tiempos de oración con Él, converse con Él. Y venga a la iglesia, lo invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. ¿Qué les parece? Amén. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Qué maravillosa. Aunque el hombre pecó desde el principio, muestras tu amor dándole una salida, creando un plan de salvación, entregando a tu unigénito Hijo para que seamos salvos, mi Dios. Eso nadie más lo hace. Solo tú, porque eres el Dios Todopoderoso, porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y por eso te alabamos, Señor. Pedimos que lleves esta palabra por todos los rincones del mundo, Señor, y las personas escuchen esta palabra y reaccionen a esta palabra, decidan obedecerla y buscar a Cristo como tu Salvador, como su Salvador, aceptar a Cristo como Salvador, y esto produzca un cambio gigantesco en esta humanidad que está perdida. En esta humanidad, Señor, que tu Espíritu Santo convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sí, en los grandes y a los pequeños, Señor, y muchos confiesen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Sí, Señor, que esta palabra traiga una semilla, que esta palabra sea llevada a todo lugar, mi Dios. Sí, y nosotros te damos gracias por esa palabra y pedimos que bendigas a la iglesia. La iglesia necesita una porción de tu Espíritu Santo. ¿Sí? Y bendice a todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes
que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra, sigamos reenviando esta palabra para que otros se enteren de estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día pero lleno de bendiciones.